Hay algunos juristas, le nombro algunos, para no citar lo que podría ser mi opinión, porque no viene al caso, pero algunos juristas, como el alcalde Gerardo Blay, aseguran que el comportamiento del Tribunal Supremo de Justicia termina tratando de dejar desprovista a la Asamblea Nacional de competencias que le ha otorgado en la Constitución. Algunos opinadores también aseguran que eso es lo que está ocurriendo, que prácticamente pues ahora los diputados no van a poder citar aquí a cualquier funcionario al que haya que citar para que comparezca, porque sencillamente ahora eso es una facultad de ellos decidir si acuden o no. No, yo creo que el espíritu y la esencia, en este caso de una interpretación y de una sentencia que dio la Sala Constitucional, es de preservar el justo equilibrio que debe haber entre poderes, que ninguno puede imponérsele al otro como suprapoder. Ni es la Sala Constitucional del TCJ un suprapoder sobre las funciones y las atribuciones que nada más tiene definida el Poder Legislativo constitucionalmente, ni es la Asamblea Nacional un suprapoder frente a las actuaciones que debe tener el TCJ, que la interpretación en definitiva que establece la Constitución última para ver los actos de carácter constitucional o no, o enmarcados en la Constitución, lo tiene la Sala Constitucional, y creo que en este caso el ejercicio de control político no puede convertirse en una tribuna de inquisición, que más allá de las facultades de control, de información, de rendición de cuentas, de comparecencia, no puede convertirse el Parlamento en un mecanismo perturbador también del trabajo ejecutivo, que en definitiva también tiene una responsabilidad inmediata y sobre todo en el medio de una emergencia y de una situación tan difícil como la que está pasando el país, donde el escenario económico, del escenario de la calidad de vida, de los servicios, de la seguridad, creo que son los principales temas que espera el país que nosotros concentremos el esfuerzo. ¿Qué tendría de inquisidor, diputado, citar a un ministro de la economía, por ejemplo, si estamos atravesando una coyuntura económica? No hay ningún problema. O citar a la ministra de las cárceles, claro, a la ministra Varela. Lo que creo que también tenemos que elevar la seriedad, sobre todo en temas tan delicados como el hecho de la Contraloría, como el hecho de la Comisión de Contraloría, como el hecho de la denuncia reiterativa en temas de corrupción, que también nosotros hemos fijado posición. No es el chavismo una bancada de la corrupción. La corrupción es lamentablemente un vicio y un fenómeno político que nosotros tenemos que acabar todas las fuerzas políticas. Le preguntaba yo acerca de la corrupción. Usted asegura que ustedes no son una bancada de la corrupción, pero del mismo seno del oficialismo han venido algunas denuncias graves de corrupción, como la del exministro Giordani, solo por citar alguna, y algunas otras quizás en el ámbito regional. No necesariamente estos grandes casos muy estridentes desde el punto de vista nacional, también como el Banco de Andorra, denuncias asociadas al funcionamiento de Sencoex y Cadivi, denuncias asociadas al dinero que se entregó para importar medicamentos y alimentos y que fueron traídos a un precio, vendidos a otro, qué pasó también con el excedente del dinero de PDVSA cuando el barril estaba a 60 y fue presupuestado, a 60 y estaba a 100, qué pasó con el excedente, cómo funciona realmente el Fonden, hasta dónde se puede elevar la Contraloría para llegar al fondo de este asunto. Mucha gente sí se puso una camisa roja, sí se asoció al entorno del gobierno para cometer hechos de corrupción. No se debe vivir fácil con eso, entre pecho y espalda, diputado, debe ser difícil. Por eso le hablo de la moral revolucionaria. Claro, y quien tiene moral y quien tiene dignidad siempre va a tener vehemencia en confrontar y denunciar la corrupción y el oportunismo que se puedan cubrir en cualquier circunstancia política favorable de quienes ven en una militancia, entre comillas, una oportunidad para servirse de intereses particulares cuando tienen una responsabilidad de Estado, de función pública, como uno de los peores delitos que nosotros debemos definitivamente acabar en la cultura política venezolana. Creo que el fenómeno del cadivismo, como se le ha llamado, o del uso de la divisa preferencial, en definitiva refleja eso es lo que han llamado en el argot popular esa viveza criolla del que se quiere volver rico en un negocio en 3 meses, en que si le dan $1 preferencial que está destinado para la importación de un alimento o medicina a un determinado precio y que nada más importó el 10% de lo que se comprometió y el 90% colocó esa divisa preferencial de una vez en cualquier otra parte de algún banco en el exterior. Yo escuché en estos días el debate planteado sobre la mesa de lo que dijo Maripili Hernández acerca de eliminar el control de campo. Mire, eso es un gran debate en este país
Y mucha gente siente que el control de cambio no controla nada, no controla nada, sentó las bases para que se creara pues todo este aparato monstruoso de corrupción a su alrededor. Y ella considera que el Estado quizás sí debería proteger de la manera en que sea posible a los sectores menos favorecidos económicamente para que tengan igualdad de acceso a bienes y servicios, porque además eso está en la Constitución, pero no necesariamente a través de estos controles. Quisiera extender la pregunta no solamente al control de cambio, diputado, sino al control de precios, que también ha generado una gran cantidad de males. Para nadie es un secreto, y lo han admitido ustedes muchas veces, que los venezolanos están hartos de hacer cola, están hartos de no conseguir medicamentos, están hartos de que esos controles se conviertan para ellos en su día a día en un gran problema del acceso a los bienes de consumo masivo y a los bienes más importantes para el consumo familiar. ¿Cómo esperan resolver eso desde el gobierno, más allá de las medidas que recientemente anunció el presidente Nicolás Maduro? En primer lugar, que son todos los venezolanos, sin distinción. La situación por la que hoy pasa el pueblo de Venezuela no tiene ningún tipo de discriminación o de distinción entre los que asumen y defienden el chavismo y el proyecto político revolucionario y quienes no. Creo que está afectando por igual a todos los venezolanos en el tema de la alimentación y el tema de la salud, por decirlo así, como los dos grandes situaciones de mayor sensibilidad y de mayor dureza, ¿no? Ahora, la discusión en cuanto al pueblo no es sobre el tema del control y el tema del control cambiario, el control de precios. Lo que está padeciendo el pueblo de Venezuela es la distorsión de lo que se genera a través de los mecanismos de corrupción que han hecho del control cambiario y del control sobre los precios, bueno, dos oportunidades para también aprovecharse eso de lo que yo te decía, los más vivos, ¿no? Los que pueden permear, los que pueden corromper y los que pueden incrementar ganancias que en ningún otro margen del capitalismo, claro, del capitalismo ordenado ni siquiera hay márgenes de ganancias que se pueden dar aquí. Tú le preguntas a cualquier capitalista de Estados Unidos, de Europa, si ya después del 20-30% de ganancia de cualquier actividad de bien y servicio que hace, y es una ganancia de la cual ellos consideran de las más rentables y las más óptimas. Aquí el que no gane 500, 1000% una cosa es literalmente un pendejo. Revisando su Twitter vi varias cosas, entre ellas que usted asegura que el salario mínimo que ahora se ubica pues recientemente en 24.853 bolívares ha aumentado 32 veces en 17 años. Usted asegura que eso es un logro. O dice solo en revolución, ¿no? Exhibiéndolo como una cosa que quizás pues le genere orgullo. Usted fue ministro de la Juventud y si hay un sector que en este momento está siendo afectado por lo que ocurre económicamente en Venezuela son los jóvenes. Una pareja joven que gane esto, lamentablemente no tiene acceso a una vivienda propia, va a tener que hacer esfuerzos muy duros para sobrevivir y poder completar la canasta básica. ¿Usted sí cree que con la tesis de la guerra económica a una pareja joven se le puede explicar que tenga fe, como dice la campaña esa nueva que acaban de poner en marcha? Cuando tú dices que si es un logro el salario, siempre el salario es el reconocimiento justo a un esfuerzo de trabajo. Y todo lo que espera un trabajador honesto es que su trabajo se le valore y que su capacitación, eso es otra cosa. Pero sería entonces también más injusto que ese salario se le estanque y porque otras políticas considerar que aún las circunstancias que tengamos en el año no se incremente el salario. La guerra es ver cómo nosotros frenar una inflación que estructuralmente, bueno, también tiene factores que no van en las variables económicas cotidianas, ordinarias, macroeconómicas. Tiene otros comportamientos, porque cuando alguien aumenta el precio todos los días, porque dice que Dollar Today aumenta 200, 100, ¿Por 50 qué Dollar Today fija precios del dólar? Como referente. ¿Por qué si hay un vamos gobierno? Ahorita para el tema del sistema Today cambiario. fija Vamos precios? ahorita para el sistema cambiario. Pero te voy a decir algo. Si yo lo agarro y lo agarro como referencia y digo el precio hoy va a ser este porque aumentó 100 y si Dollar Today bajara 200 mañana porque dice que bueno bajó 200, la gente baja el precio que acabó de aumentar el día anterior. No, lo deja ya. Y espera que otra vez Dollar Today, si de aquí a 2 semanas lo vuelva a aumentar, aumenta. Tanto poder. Ahora, yo no te voy a decir que Dollar Today es el que debe referenciar la política monetaria y la política cambiaria. Para eso es el Banco Central de Venezuela. Pero lo que te quiero decir es que el escenario político sobre el escenario económico, lamentablemente también el escenario económico ha sido el escenario fundamental sobre el cual se han resultado y se han cabalgado logros políticos que hoy le dan la mayoría a este Parlamento.